Seguramente buenas noches cuando tomé contacto con esta presentación. En principio, agradecer infinitamente al Instituto Superior de Formación Docente 803 primero por generar estas primeras jornadas de investigación y reflexión interna, en segunda instancia por invitar a la Tecnicatura Superior en Rescate y Seguridad. Seguramente mis compañeros un rato antes o un rato después han hecho presentación de uno de los trabajos producidos en ese contexto, y en lo personal el agradecimiento de este lugarcito para poder contar algunas cosas que uno piensa, algunas cosas que uno produce, siempre con la cuestión clara de que estas situaciones se generan con otros, en el intercambio, en el trabajo cotidiano. Para ponernos en contexto, esta charla que va a tener como ejes la enseñanza de las prácticas corporales deportivas y sus relaciones con el cuerpo, se enmarcan en un trabajo de investigación desarrollado allá por el año 2005, denominado Didáctica de las Prácticas Corporales Deportivas, su dimensión política entre el discurso y las prácticas. Este inicio o este título da idea de por dónde vamos a transitar estos encuentros, desencuentros, acuerdos y desacuerdos entre lo que se dice y lo que se hace. Y para complicar un poco más las cosas, los desacuerdos entre lo que decimos, los distintos actores sociales, desde la institución escuela, desde otras instituciones que se dedican a la enseñanza del deporte, desde otros niveles del sistema educativo, cruces entre los diseños curriculares y aquellos que uno puede ver en las aulas de educación física, que son los patios y los gimnasios, y con la esperanza de que este tipo de reflexiones también derramen en las prácticas que suceden en las otras aulas, en las aulas más tradicionales, en las aulas del pizarrón y la tiza, hoy en día del cañón de proyección también. Vamos a iniciar por algunos conceptos que son centrales a la hora de empezar a generar la discusión que nos ocupa, ¿no? Reconocíamos como parte de la presentación la idea de discurso y de práctica, y me parece que es determinante poder referirnos dejar en claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas cuestiones. Digamos que voy a comenzar con una frase que es habitual en aquellos que trabajamos en la educación física o en la enseñanza deportiva. El deporte saca a los chicos de la calle, los aleja de la droga, el deporte es salud. Esta es una afirmación desde el discurso, en principio difícil de refutar, o casi a contramano decir que uno no está de acuerdo con esta situación. Pero me parece más que interesante, y eso es lo que vamos a intentar a lo largo de esta media hora, ver qué cuestiones pueden subyacer a estas afirmaciones y cuánto acuerdo o desacuerdo podemos llegar a tener con ellas, ¿no? Convengamos que el discurso es una significación inherente a toda organización social. Todo objeto o toda práctica de una sociedad son significadas, se les otorga sentido a partir del discurso. Y el discurso también es un espacio donde hay una disputa por la hegemonía del poder. El discurso tiene que ver con aquellos que pueden hablar y aquellos que están silenciados. El discurso tiene que ver con la palabra oficial y la palabra del sentido común, con la palabra experta y aquello que se dice desde lo vulgar, pero en todo caso todos forman parte del discurso
Y todos se ven representados en la primera frase que mencionamos. Otra idea central de esta charla tiene que ver con el concepto de práctica. Digamos que en el decir del profesor Carvalho, el sentido que la subjetividad del protagonista y el contexto le dan a la acción tiene que ver con la práctica, ¿no? Con aquello que denominamos práctica, que es bien distinto al referirnos a actividades. Vemos aquí determinada forma de proceder, determinada forma de organizar, de intervenir, de interactuar, tienen que ver con aquellas cuestiones que para quien participamos de esa situación cobran cierto sentido. Ese sentido, si bien en un punto es subjetivo, es de quien lo lleva adelante, sin ninguna duda tiene las marcas de la sociedad en la cual se desarrolla. Planteado conceptualmente a qué nos referimos al hablar de discurso y de práctica, y viendo como evidente su interacción, ¿no? su mutuo relación o condicionamiento, vamos a tratar de definir un término sumamente complejo, de hecho polisémico, que es el deporte, y de diferenciarlo desde dónde el deporte se convierte en una práctica, en un saber enseñar válido para esta cultura, que encuentra un espacio en la escuela. Convengamos que a deporte se le dice o se le llama a muchísimas situaciones, ¿no? Quien salga a trotar por nuestra costanera, decimos que está haciendo deporte. Quien juega al fútbol en la liga barrial, también lo denominamos de esta manera. El partido de fútbol de River y Boca del día domingo también se encuadra en esta definición. Esto muestra el amplio espectro que está denominado o que intenta ser definido a partir de una palabra que al principio es tan cortita y que significa tantas cuestiones. Yo podría sumarle a esto, a estas ideas que ya hemos mencionado, como la del deporte como actividad física, el deporte como actividad relacionada al espectáculo o al mundo de la producción o a la profesión, o el deporte por el simple hecho de jugar, las funciones que se le atribuyen al deporte y a la actividad física. Hay una autora uruguaya, Marrero, que habla de funciones manifiestas y latentes, ¿no? Estas funciones asignadas a la actividad física en general y al deporte en particular tienen que ver, por ejemplo, con parte de la primera frase, de la frase que inaugura esta charla, que es aquellos aspectos relacionados a la salud, ¿no? Por ejemplo, el deporte como movimiento, el deporte como cuestión anatómica y funcional, el deporte como movilizador del organismo, pero hay otras funciones asignadas y subyacentes y no siempre tan claras, como por ejemplo la función que cumplió el deporte a inicios de la creación de la República en la Argentina, su función higienista, moralista, la necesidad de que a partir de la educación física y el deporte la población no enferme, básicamente, adquiera hábitos de conducta. En este sentido, la función de control social es evidente, y si uno plantea estas cuestiones, no siempre el deporte aparece como algo tan puro y tan rozando en lo ingenuo como se pretende, ¿no? O que empieza y termina solamente en el acto de moverse y correr detrás de una pelota. Hay algunos rasgos que lo distinguen como práctica, ¿no? Como configuración de movimiento: su carácter agonístico, su carácter competitivo,
su carácter simbólico, esta idea de lucha y juego, donde hay reglas a respetar, que van desde reglas fijas e inamovibles en el caso del deporte institucionalizado, y reglas adaptadas, que partan de la discusión, del acuerdo, del consenso, como podría ser el objetivo del deporte o de las prácticas corporales deportivas en el ámbito de la escuela. En todo caso, y ahora sí haciendo énfasis en esta cuestión relacionada a las prácticas corporales en la escuela o en el ámbito educativo, decíamos ya en algún momento de la presentación que el deporte como configuración de movimiento, como una manifestación importante para esta sociedad y para esta cultura, encuentra sentido de ser enseñada o de ser transmitida a partir de ese reconocimiento. Desde ese punto de vista, el deporte no solamente tiene que ver con cómo nos movemos y en aprender a movernos en de determinada forma, sino también en estas otras cuestiones que se generan a partir de cómo lo presentamos, cómo intervenimos como docentes y qué espacios de intervención y de participación generamos en los alumnos. Quizá anticipándonos alguna posición futura de esta charla, algún señalamiento en cuanto a situaciones de clase observadas, ¿no? Si pretendemos que el deporte sea generador de conciencia a partir del respeto del otro, de construcción de solidaridad, de reflexión crítica, de cooperación, de solidaridad, de lograr consensos, acuerdos y respetarlos, queda totalmente claro, o por lo menos para mí así lo es, el deporte no lo hará por sí mismo, a modo de lo que plantea Erich Fromm en referencia al auxiliador mágico, ¿no? Solamente el hecho de hacer deporte no tendrá impacto en estas cuestiones. El cómo enseña ese deporte, los momentos en los cuales los alumnos puedan interactuar, tengan la posibilidad de hacer y equivocarse, tengan los espacios necesarios para poder reflexionar sobre esos errores, donde se invite y se generen los espacios-tiempos necesarios para que el mismo alumno reconozca momentos en donde es importante revisar lo que estamos haciendo, no solamente desde los aspectos relacionados al juego, no solamente desde lo técnico y lo táctico, sino también desde lo relacional, y no solamente referido a cuestiones específicas del juego, sino también en cuanto a cómo nosotros nos sentimos como sujetos dentro de ese juego, el cuidado necesario que habría que tener para poder habilitar espacios para aquellos compañeros que no le están pasando bien dentro de jugar. Es habitual ver en las clases de educación física quienes por su destreza tienen mayores espacios de participación y quienes por su carencia quizá no lo tienen, y como digamos, la perspectiva debería ser apoyarnos en aquello que se puede enseñar, aquello que se enseña y no aquello que se trae como herencia. Muchas veces este espacio es casi despreciado o dejado de lado, y el invitar a revisar estas cosas tiene que ver también con educar, ¿no? Con ver quién tenemos al lado, con ver cómo hacemos para que ese juego sea un juego para todos, un juego de disfrute, un juego solidario, un juego cooperativo, como realmente dice el discurso de los diseños curriculares, y donde nosotros como docentes debemos agotar los esfuerzos y capacitarnos para que en las prácticas cotidianas esto pueda verse con claridad.
repasando, ¿no? O recuperando desde el discurso algunas cuestiones que hemos ido tocando, por ejemplo, los conceptos de discurso de práctica, el de deporte, cómo cada uno desde su lugar va dando sustento a lo que pretendemos decir en este momento. Lejos de querer cerrar una posición, lo que invito es a la discusión, invito a la posibilidad de analizar, de ver qué estamos haciendo y qué decimos, ver sus niveles de coherencia, no desconocer las contradicciones y continuar en este camino de búsqueda, ¿no? Me gustaría leerles un párrafo de Dolina que realmente grafica de una manera increíble, con una frescura increíble, aquello que es posible ver en una manifestación deportiva cualquiera sea, ¿no? El autor dice: en un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Así reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza deportiva, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra, las intrigas que preceden el contragolpe, la nobleza y el coraje del que se hincha sin renuncios, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, y en cada jugada, la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. Quizá desde otra perspectiva, desde otro lugar, Dolina encierra en 6 renglones, en un pequeño párrafo, todas aquellas cosas que suceden a partir del desarrollo de las prácticas corporales deportivas, de las cuales debemos hacernos cargo, y principalmente de esto en el ámbito de la escuela y de la educación, ¿no? Pero las prácticas corporales deportivas se inscriben exactamente y específicamente en el cuerpo. Y aquí otra cuestión, otro hito en esta charla: el cuerpo no como músculo y hueso, el cuerpo como una construcción simbólica, el cuerpo como una construcción que se da a partir de un proceso identitario, desde la posibilidad de encontrar similitudes y diferencias con otros, donde el otro funciona o actúa como espejo. El cuerpo no se constituye en soledad, se constituye en sociedad. Y el simbolismo que carga está sin ninguna duda teñido por el paradigma que sostiene cada momento histórico. Quisiera hacer un breve pasaje entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Y para ello apoyarme en 2 autores, la doctora Gil Rodríguez y Zygmunt Bauman, realmente un libro que recomiendo, La modernidad líquida, la metáfora de la solidez de la modernidad enfrentada a la metáfora de la liquidez y del constante transitar de lo posmoderno, ¿no? Algunas características como para ponernos en contexto. La modernidad con esta idea Foucaultiana de la vigilancia, del panóptico, de unos pocos que nos observan y nos miran, de cómo se reticula el espacio, el tiempo y el movimiento en función de satisfacer el deseo como una carencia, el de la búsqueda de un determinado estado, donde el piso es la supervivencia y el techo de ese estado es el lujo, donde esta sociedad estaba marcada por la producción y donde los sujetos debían formarse, y había instituciones que custodiaban esta situación para ser coherentes y sumarse a esta propuesta, donde el cuerpo que se manifestaba en la modernidad era un cuerpo disciplinado, útil, un cuerpo sano,
un cuerpo que respondía a la demanda de la producción, no sano solamente desde el punto de vista anátomo-fisiológico, sino también desde el punto de vista psicológico. Un cuerpo que buscaba alcanzar un estándar que le permitía cumplir con esos requerimientos que la época le imponía, donde era posible ver en las manifestaciones de la educación y de la educación física estas funciones higienistas, moralizadoras. Ahí viene, pibe, hay que apurarse, si no llevamos estas fichas enseguida no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada, ni camisetas, ni pantalones, ni botines. Pero Melón, ¿no escuchaste la radio? Evita lo da todo, camisetas, pantalones y botines. Jugaremos en cancha grande, con referí todo. Donde, siendo un poquito más audaces en el análisis, podríamos decir que los aspectos, las estrategias y los estilos didácticos utilizados tenían que ver más con el control, con el acento en lo técnico, con el alcanzar el estereotipo que planteaba el docente o el modelo técnico deportivo específicamente, y como contrario, la visión de la posmodernidad, ¿no? Aquella que transitamos en este momento, esta idea de este concepto de sinóptico que me parece realmente saliente, ¿no? La idea de que muchos miramos a unos pocos, aquellos pocos que se ven en el reality show, en la televisión, aquellos que marcan la conducta social aceptada. Dicen estos autores que no es muy importante lo que hagamos, no es muy importante lo que alcancemos, como era en la modernidad, sino que es determinante aquello que se diga de nosotros, cuánto logramos que se hable de nosotros. Si antes lo importante era la vigilancia, hoy es la seducción, teniendo en cuenta que lo importante es el consumo. Esta lógica alcanza a todos los estratos sociales, y esta imitación de lo que sucede en la pantalla hace posible que haya consumidores de todos los niveles de los poderes adquisitivos y de todos los estratos sociales también, donde la búsqueda está centrada principalmente en el placer inmediato, en el lo quiero ya, en un constante casi estado de insatisfacción. Y al hablar del cuerpo, si el rasgo central de la modernidad era la salud, el rasgo central de la posmodernidad es el alcance del estar en forma, la búsqueda de estar en forma. Ejemplo claro de la idea de liquidez que plantea Bauman, ¿no? El estar en forma es un estado que casi hipotético, donde rara vez se alcance, porque siempre es posible de ser mejorado, desde la perspectiva del deportista del rendimiento o desde la perspectiva de aquel que hace actividad física o deporte por estética. Siempre podemos estar un poco mejor. Quizá este rasgo de autosuperación pueda ser también interpretado como un aspecto positivo a mencionar, pero hay que poner una alerta en cuanto a qué modelo de cuerpo se está presentando a la sociedad en general y a nuestros alumnos en particular, ¿no? Si el modelo de cuerpo es el modelo de la chica de la tapa de revista o del muchacho que se presenta en determinada situación, siempre exuberante de belleza, es importante ponernos a discutir hasta dónde estas cuestiones son posibles, hasta dónde esa búsqueda realmente suma y nos hace crecer, a riesgo de que alguien pueda considerar que estas conceptualizaciones están alejadas del cotidiano de la clase o del cotidiano de la escuela.
y retomando la charla desde el principio y viendo qué sucede entre las prácticas y los discursos que la legitiman, quiero hacer un breve pasaje por aquello que el diseño curricular acordado por el Consejo Federal de Educación para la educación física, en acuerdo con los diseños curriculares provinciales de educación física, manifiestan para esta área del conocimiento. Dicen que básicamente la educación física recorre dos dimensiones. Aquella de la disponibilidad corporal, aquella de tener un cuerpo disponible para sí mismo, para la interacción con otros y para la interacción con el medio ambiente, sin desconocer como segunda dimensión o como segundo eje la necesidad imperiosa de tener una actitud crítica y reflexiva. Para esto, con la necesidad de contar con los argumentos conceptuales necesarios y con las vivencias necesarias que tengan que ver con criticar la cultura corporal del movimiento en este momento histórico. A partir de ello, es imposible pensar una educación física y en ella prácticas corporales deportivas bobas, entre comillas. Es fundamental, desde nuestro hacer docente, generar los espacios necesarios para que la educación física no modelice un cuerpo, no le proponga al alumno alcanzar un estereotipo. Una educación física acorde a estos lineamientos y a esta perspectiva discute con los modelos de cuerpo que hemos mencionado anteriormente, discute en algún punto con el de la modernidad, discute con el concepto de cuerpo de la posmodernidad también, e instala, yo diría que casi una tercera posición, ¿no?, de la cual debemos hacernos responsables como institución y como docentes. Y como decía también al principio de la charla, invito a que este tipo de discusión, porque el cuerpo está presente no solamente en la clase de educación física, el cuerpo también está presente desde lo simbólico en el resto de las clases y en todas aquellas manifestaciones o aquellas prácticas escolares que no necesariamente tengan como eje el movimiento, pero que también merecen tener este tipo de reflexión. Una educación física que, decía, una escuela que proponga que desde el reconocer nuestra situación particular y nuestra relación con los demás, invite y acompañe y otorgue las herramientas en el caso de ser necesario para que cada uno construya su cuerpo. Desde una perspectiva casi personal, adhiero a esta posibilidad de la búsqueda de estar mejor, pero también invito y me obligo a pensar qué estoy diciendo cuando planteo estar mejor y cuál es el costo y cuál es el beneficio de esta mejora. En todo caso, esta idea de poder construir un cuerpo que tiene que ver con un espacio que se facilita desde la escuela y específicamente desde la educación física, donde el otro no aparece como el espejo donde tengo que copiar lo que voy a hacer, sino donde el otro me devuelve con su palabra, con sus gestos, con la forma de relacionarnos, cuestiones que tienen que ver con cómo me voy viendo yo a partir de la mirada del que está al lado y cómo a partir de ahí voy construyendo mi cuerpo. Para cerrar esta presentación y casi planteando un contrasentido, ¿no? Quiero cerrar algo que debe permanecer abierto en cuanto a la reflexión y en cuanto a la discusión. Me pregunto en qué lugar está el cuerpo, ¿no? Y qué es el cuerpo. Y aquí
quiero transitar este último espacio entre conceptos y sensaciones para poder abrir mucho más todavía la discusión respecto a cómo las prácticas educativas, en este caso las prácticas corporales deportivas, pero cualquier otra también podría ser tenida en cuenta en esta línea de pensamiento, deben ser tenidas en cuenta en cuanto a la reflexión constante y los espacios de participación que generen los alumnos para invitarlos a formar parte de este mirarse y mirarnos, para invitar a que esta sea una cuestión de todos y no de algunos. Finalmente, ¿qué es el cuerpo? A simple vista, la pregunta parece ser de simple respuesta. Una masa de huesos y músculos de formas diversas, más o menos ajustadas a los modelos que imperan en la época y que, por ende, nos hace más o menos bello, más o menos aceptados o más o menos. Pero si eso que es el cuerpo, si tenemos un cuerpo, ¿qué somos? Básicamente, ¿dónde estamos? En este momento la respuesta ya no es tan simple. Si un cuerpo nos aloja a modo de envase, ¿a dónde vamos a parar cuando ese envase ya no está? Ahora la respuesta se complica un poco más. La pregunta obligada, ¿y si yo fuera un cuerpo, más allá de los huesos y los músculos, un cuerpo que es posible construir a semejanza de quienes nos rodean, un cuerpo que se construye con otros o imitando a otros, semejante a los chicos de las tapas de las revistas, esos a los que tal vez nunca nos vamos a parecer y sin embargo tratamos afanosamente de imitar? Un cuerpo que tiene marcas sociales, como los tatuajes, marcas del tiempo, como las arrugas, marcas del amor, como la estela que dejan las caricias, marcas del dolor. Un cuerpo que nos identifica, que dice que soy yo y no otro. Un cuerpo disponible para algunas tareas y limitado para otras. Un cuerpo que tiene un nombre o es un hombre. Sea como sea, para cada uno de nosotros la discusión está planteada, está abierta. ¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Un cuerpo que se imagina antes de nacer, se recuerda después de morir. Si ese es el cuerpo, entonces, ¿tengo o soy un cuerpo? Pero no se agota el problema en los párrafos anteriores. El cuerpo ha sido objeto y blanco de poder, un cuerpo dócil, analizable y manipulable, sometido a métodos que tienen como modalidad, en términos de Michel Foucault, una coerción ininterrumpida, constante, que vela sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado, y se ejerce según una codificación que reticula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos, permitiendo el control minucioso de sus operaciones, garantizando la sujeción constante de sus fuerzas e imponiendo una relación de docilidad-utilidad, métodos que se han dado en llamar disciplinas, como fórmulas generales de dominación. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone, una anatomía política que es una microfísica del poder, que define cómo se puede hacer presa del cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. Cuerpos dóciles, controlables y controlados, útiles, al servicio del poder y de los poderosos, posible de vigilar y castigar. Ahora ya saben, estamos advertidos. Nada de lo que haga con el cuerpo es ingenuo, incluyendo el bendito deporte que sacan los chicos de la calle. Ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, pero con la función que se le puede atribuir, y ese es nuestro momento, el espacio-tiempo donde, crítica y reflexivamente, podemos pensar y comprender qué haremos con esto que somos o que poseemos, el cuerpo.